a Dios. Qué bueno que estamos en la casa de Dios esta noche, tratando siempre de escuchar la voz de nuestro Dios. Vamos al estudio bíblico de esta noche. Vamos en el capítulo 4 del libro de los Hechos. Cuando usted lo tenga, se me pone de pie y me regala un fuerte amén. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos del 32 al 37. Y terminamos el capítulo 4. Capítulo 4, versículos del 32 al 37, hablando sobre todas las cosas en común. ¿Lo tenemos, hermanos? Hechos de los Apóstoles. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Inclinemos nuestro rostro y pidamos la bendición por esta palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos da esta noche de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Gracias le damos, Señor, porque hasta aquí, Señor, usted ha sido fiel con cada uno de nosotros. Le pido, Señor, que bendiga la vida de los que estamos presentes, Señor, los que no vinieron, los que están a través de las redes y los que están a través de este sonido, Señor. Bendiga su vida, su familia, cada uno, Señor. Provea en sus necesidades, Señor. Si hay enfermedades, Señor, si hay necesidades de sanidad, Señor, ponga esa mano de sanidad sobre aquel que lo necesita. Ahora, Padre Santo, le pido que sea su Santo Espíritu el que tome el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora no hable yo nada que no sea de su agrado. Que lo que aquí se diga, Señor, sea para honrar y glorificar su santo y bendito nombre. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Pueden sentar. Bien, entonces seguíamos hablando en el estudio anterior sobre cómo Pedro y Juan, que eran o son los protagonistas usados por Cristo para predicar el evangelio al pueblo judío, ellos siguen hablando de la palabra de Dios a pesar de las amenazas, a pesar de que los grandes maestros de la ley, los sacerdotes, ellos los amenazan, y que a pesar de sus amenazas, ellos con más valor y con más coraje predicaban la palabra de nuestro Dios. Por eso ellos no tenían ningún temor, porque sabían en quién habían creído. Usted y yo igual nos hemos dado cuenta en quién hemos creído, y por eso no debemos de temer. ¿Temer de qué? De las amenazas, de las aflicciones, de los problemas o de las situaciones que cada uno en la vida tiene. Dios está con nosotros, Dios nos va a ayudar. Es el respaldo de Dios el que lo hace a usted y a mí, que por la fe en Él, creer de que a usted le va a ir bien en la vida. No le va a pasar nada si usted está confiando en Él. Si usted tiene una comunión recta con Dios. Entonces, estos hombres estaban llenos de poder, llenos del Espíritu Santo. Porque por eso este libro debió llamarse, dice, Hechos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que está haciendo la obra en cada uno de estos hombres de fe, mandados a predicar el Evangelio, porque en su tiempo Dios los iba a utilizar para ese propósito. En su tiempo, a usted y a mí, Dios nos va a utilizar para lo que Él quiere hacer. Y hay que hacerlo porque hay que obedecerle a nuestro Dios. Si le desobedecemos, entonces ya no vamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Y cuando usted ya no va en la voluntad de Dios, sino que va en contra, las cosas no salen bien.
y su vida no camina como usted quiere. Porque uno quisiera que todo le saliera bien, pero para eso se necesita andar rectamente con Dios, caminar de acuerdo a su palabra. Así que estos hombres decían que oraban. Estos hombres iban al templo quizás 3 veces al día. A la hora novena iba ahí, habla la palabra, y esa era a las 3 de la tarde. Y luego dice a la hora tercera, a las 9 de la mañana. Así que ellos tenían su comunión con Dios. Ellos no paraban. Ellos eran fieles al Dios que los había mandado a hacer esa obra. Usted y yo igual debemos de ser fieles a nuestro Dios, porque cuando hemos creído en Dios, sabemos que Dios nos va a sacar de esa situación problemática en la que está. Por eso hay que confiar en Dios, porque solo Él puede dar la respuesta. El hombre miente, el hombre se equivoca, el hombre falla. Entonces mi confianza no está en ninguno, ni la suya, espero que no, sino en el que todo lo puede, en el que cumple sus promesas y su palabra. Por eso vemos aquí, iniciando ahí en el versículo 32, de cómo dice que muchos se convertían al Evangelio, pero se convertían de corazón, con un corazón puro delante de Dios. No como hoy muchas veces, cuando alguien recibe a Cristo, sí creo, pero hasta ahí nomás. En el corazón no hay todavía la mínima intención de buscar. Pero igual el Espíritu Santo va a ir haciendo la obra en aquellos que aún comienzan a dar sus pequeños pasos en el Evangelio. Y por eso que estos hombres son llamados a predicar el Evangelio, pero a todos aquellos que han creído, cuando han predicado, que primeramente dicen que eran primero 120, después 2000 o 3000 y después 5000 personas las que creyeron, todas estas personas el Espíritu Santo obraba y tenían una convicción de fe que nadie les podía reprochar. Por eso es que dice que lo que ellos hacían era el testimonio de en quién o a quién habían creído. Eso es lo que dice el versículo 32, veámoslo ahí. Y la multitud de los que habían creído, y dice que eran multitudes, no eran unos poquitos, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Un alma y un corazón, ¿para qué? Para Cristo. Un alma y un corazón con fe en Cristo Jesús. Estaban unidos como Cristo quería que fuera. Que su iglesia estuviera siempre así. Pero ¿cómo se podía ver? Que ellos eran un solo en Cristo Jesús. Aquí veamos lo que dice. Dice que, pero los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno, ahí está, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Ahí está el verdadero amor al hermano, al prójimo, al saber de que si alguien no tenía, el otro le ayudaba. Dicen de que en la historia de que estaba un judío, un israelita, y estaba un salvadoreño, y dice de que cuando el judío o el israelita, por eso esos pueblos son grandes como Israel, Japón, Estados Unidos, porque ellos se ayudan, porque ellos no pelean. Cuando alguien necesita, el otro está ahí para ayudarlo. Entonces dice que este judío quería saltarse un muro para ver cómo estaba el enemigo. Y dice de que no podía solo porque el muro era alto, pero dice que a la par tenía otros judíos. ¿Y qué es lo que hacían? Cada uno en cadena se subían encima del otro. Y así iban subiendo todos. Y cuando el otro estaba, el otro lo jalaba de la mano. Pero dice que cuando estaba ya el otro, que era salvadoreño, dice de que cuando uno se empezaba a subir, lo jalaba de regreso para que no se subiera. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que muchas veces el evangelio así camina para atrás. ¿Por qué? Porque cuando alguien quiere subir, el otro lo quiere bajar. El otro que no ha creído le dice: no, ¿qué estás haciendo ahí? Apartate, dice ahí, son los mentirosos, van.
Ahí mentiras hablan. Entonces, eso es lo que pasa cuando no se ha creído. Pero cuando se ha creído, existe eso. El uno se ayuda con el otro a cumplir la meta y el propósito que Dios tiene para cada uno. Así es que dice que eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Entonces ellos, aunque sí tenían sus escrituras, sus propiedades, ellos dicen que no creían que era de ellos. Por eso es lo que dice ahí. Dice, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. ¿Por qué? Porque todos los bienes tenían en común. Si alguien tenía algo y el otro no tenía, estaba en necesidad, dice que vendía las propiedades uno y de ahí repartía al que lo necesitaba. Según las necesidades, dice, vamos a ver eso. Entonces dice, de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Entonces nadie decía, es mío esto. Todos decían que era de todo. ¿Por qué? Porque existía realmente el verdadero amor a Dios, el verdadero amor al prójimo. Y cuando usted ama al prójimo, usted si lo ve caído, usted lo levanta. Si ve que es cristiano y ahí anda después chupando, usted ve ya, mira cómo anda el cristiano. En vez de darle la mano y decir, que está haciendo, volver a los caminos. Restaurarle, dice la palabra, cuando usted ve al caído, dice que hay que restaurarle, pero restaurarle con mansedumbre, para que no sienta que ha caído en el error. Si no, vuelva a los caminos, tiene que hacerlo con mansedumbre, con humildad, con amor. Eso es lo que hay que hacer. Pero como aquí dijimos que somos salvadoreños y más lo empujamos para que quede ahí tirado. Entonces, eso es lo que hace a los pueblos ser pequeños. Pero cuando los pueblos son grandes es porque existe el compañerismo, existe la cooperación. Entonces, pero no en todos lados existe. Y ese es el problema de muchos países. No solo de aquí, hay muchos países que son egoístas, envidiosos. Y por eso es que hay guerras. Por ejemplo, Israel y Palestina todo el tiempo están en guerra. Eso es un pleito. ¿Por qué? Porque Palestina es el que siente que tiene el derecho de ser llamado nación o país. Pero Dios le dio a Israel en una promesa de que él tenía que ser nación grande y poderosa. Y por eso que en 1948 lo declararon la independencia de Israel como un país libre, como un país soberano, que no depende de nada. Así que esa es la envidia que tiene el pueblo palestino. Y es que eso nació desde Abraham. Cuando Sara le dijo Tomás a Agar para ayudarle a Dios. Pero como Dios no necesita ayuda, Él se basta solo. Él no necesita buscar ejército porque Él es Jehová de los ejércitos. Entonces Él le había dado la promesa a Abraham de que iba a tener una descendencia grande como las arenas del mar. Pero Sara se reía. No, como era viejita, ¿para qué? Pero Abraham se creía. Pero Sara, en su deseo de tener ese hijo, y quizás así sería cumplida la promesa que Dios le había dado, ella le dijo que tomara a la sierva por mujer a Abraham. Y Abraham, como estaba joven, ¿cómo no le iba a gustar? Entonces la agarró y Jabal dio a luz un hijo. Y ese hijo se llama Ismael. Y desde ahí viene esa guerra. Porque Ismael es la herencia de todos esos países árabes, Palestina. Luego Dios cumple su promesa, porque Dios siempre cumple la promesa que Él ha dado a su pueblo, y viene el hijo de la promesa, el hijo que Él le ha dado, que es Isaac. Y en Isaac es formada la descendencia de Israel, del pueblo de Israel. Allí se cumple la palabra y Israel es el que tiene el privilegio de tener un Dios poderoso. A Él vino, a Él escogió
Luego Dios los escogió por misericordia al pueblo gentil que somos nosotros, los extranjeros. Por pura misericordia, no es porque merezcamos, sino debido al desprecio de su pueblo, la misericordia cayó sobre nosotros. Por eso nosotros tenemos mucho que agradecerle a Israel. Porque si él no hubiera despreciado el Mesías, nosotros a ver dónde estuviéramos ya. Pero por misericordia Dios pasó de dar esa salvación, ese amor, esa misericordia de su pueblo, que lo despreció a su pueblo gentil. Y allí venimos nosotros, y por eso decimos Israel y Palestina y todo el Medio Oriente, los árabes, ellos están en guerra civil. Así que sigamos ahí, versículo 33 dice, y con gran poder, oigan bien, con gran poder dice, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Entonces dijimos que ellos eran amenazados y muchas veces echados en las cárceles, pero ellos no tenían temor. Igual que usted no debería tener temor, ni yo, al ser echados a la cárcel. ¿Por qué? Porque si Dios está con nosotros, Él nos va a respaldar a donde quiera que esté. Aún en la cárcel. Allí nos va a respaldar. Porque allí hay ministerios también. Y hay que trabajar. Entonces, dice que ellos no les importaba dónde estaban, pero el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, eso es lo que dice ahí, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Entonces la gracia de Dios estaba ahí. ¿Por qué? Porque ellos actuaban con esa seguridad, con ese poder que Dios mismo les había mandado a través del Espíritu Santo. Así debe de actuar usted. Usted y yo debemos de trabajarle a Dios con esa autoridad que nos ha dado, sin temor alguno. Así hacían ellos. Entonces dice que ellos, a pesar de todo, ellos seguían dando testimonio de la resurrección de Cristo, que había muerto, que había resucitado, y ahora ese poder se manifestaba en la vida de aquellos que recibían sanidad, en aquellos que eran sanos por el poder de Dios, por el poder de la palabra. Entonces dice que y abundante gracia era sobre todos ellos. La gracia Dios se las da, la gracia Dios la da. A usted y a mí Dios nos da gracia, ¿para qué? Para que cuando usted vaya a enfrentarse con algún hombre de poder en esta tierra, la gracia de Dios esté ahí y Él lo respalde y todo le salga como usted le ha clamado a Dios. Pero si usted no camina con Dios y tiene dudas del Evangelio y de la fe en Cristo Jesús, entonces esas dudas se van a manifestar, y cuando se manifiesten, entonces el enemigo aprovecha. Y cuando el enemigo aprovecha, dice, aquí hay debilidad, aquí hay duda, y la duda es del diablo, hermano. Entonces esa duda hace que el enemigo se apodere más de usted. Entonces el cristiano no debe de dudar, debe de tener esa convicción de la fe que yo siempre hablo, de que esa convicción en lo que hemos creído debe permanecer, en que Dios va a obrar. Tarde o temprano va a obrar. ¿Por qué? Porque es el tiempo de Dios. Porque no es mi tiempo, no es cuando yo digo, es cuando Dios dice. Cuando Él quiere hacer las cosas, Él las hace. ¿Por qué? Porque Él decide cuándo. Muchas veces nosotros aquí tomamos la decisión, pero quien la toma sobre nosotros es Dios. Entonces en su tiempo usted espere en Dios, usted confíe en Dios. Esa gracia y esa misericordia van a estar ahí. Así como estuvo con estos hombres, por ese respaldo. Pero Dios la va a respaldar si usted no se aparta de su camino. Versículo 34 dice: así que no había entre ellos ningún necesitado. Igual que aquí, en estas colonias. Aquí no hay pobres, aquí no hay necesitados. Si estuvieran necesitados, aquí estuvieran. Todos necesitamos de Dios. Estoy necesitado del poder de Dios. Y entonces, como estoy necesitado, trato de buscarlo. ¿Por qué? Porque espero que Dios derrame esa gracia y esa misericordia sobre mi familia, sobre su vida y su familia. Por eso le clamamos a Dios. Así es que dice ahí: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de los vendidos
Entonces, ¿a dónde llevaban el precio de lo vendido? A la obra de Dios. ¿Para qué? Para que se ocupara en aquellos necesitados, en aquellos que tenían hambre, que tenían otras necesidades. Allí Dios enviaba esa gracia, pero eso era por la convicción de la fe en lo que habían creído todos aquellos que se habían convertido. Por eso que tiene ese tema allí, donde dice que todas las cosas eran en común. Y común quiere decir que no es suyo ni mío, sino de Dios. Entonces el común denominador es nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado las cosas y Él mismo hace que la gracia haga que usted comparta con todos. Entonces usted y yo debemos de compartir. Ese es el mensaje. ¿Por qué? Si amamos a Dios, si amamos al prójimo, pero como así decimos de nada, pero de corazón estamos lejos, dice el Señor. Entonces, hay que ser dadivoso. ¿Por qué? Porque en el próximo sermón, en el capítulo 5, habla de un hombre que vendió una heredad, pero que se quedó con un poco. Eso lo vamos a ver el próximo jueves. De cómo este hombre vendió la propiedad y con la mujer se pusieron de acuerdo para bajarle y decirle a los discípulos o a los apóstoles: ¿vendiste la heredad? Sí. ¿En cuánto? Y en tanto. Y allí cayó de un solo. Allí cayeron a los pies de los discípulos, el uno y el otro. Entonces, el punto es ese: que si Dios le ha dado las cosas, ocúpelas para Dios. Si usted tiene un don, ocupe. Porque Dios siempre nos ha dado algo, esa gracia, para que usted trabaje en la obra de Dios, para que Dios lo siga bendiciendo. Entonces dice ahí que todas las cosas o casas que tenían, las vendían y las traían, el precio de lo vendido. Versículo 35, veamos aquí en los llevaban, dice: y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según sus necesidades. Entonces, cuando ellos veían necesidades, o no había para comer, porque eran un montón de cristianos, y como se amaban unos a otros, ellos vendían su propiedad. Y de ahí a cada quien le decían cuál es tu necesidad y le daban. Ese es el verdadero comunismo. No el comunismo que tenía Hitler, que tenía o tiene Rusia o China, sino el común, dijimos que Cristo. Lo que Cristo quería. Que usted no dijera en esta tierra: yo tengo algo. Porque aquí, como nos hacemos los dueños de las cosas, al final ahí queda. Entonces, cuando usted y yo lo ocupamos para la obra, Dios se manifiesta en su vida y en la vida. Entonces, por eso es que debe de confiar en Dios, en que Él lo va a bendecir. Porque muchas veces nos damos para la obra porque el dinero no nos alcanza, no tenemos. Pero ¿y cuándo vamos a tener? Algún día vamos a tener para que lo sobre. Entonces vamos a hacer como los ricos, que cuando Jesús dijo: y esa viuda dio más que aquellos ricos, porque ella dio de todo lo que tenía, y sin temor de qué, de no comer, porque ella lo de la comida eso vio. Entonces, cuando los discípulos vieron: hombre, si estos ricos dieron un montón de billetes, pues sí, pero dieron, dijo Jesús, de lo que les sobraba. Entonces usted y yo no vamos a dar de lo que nos sobra, vamos a dar porque realmente lo apartamos para Dios. Nos quede o no nos quede, a Dios su parte. Así que la gloria es para Dios, para aquellos que participamos. Porque en la bendición para los demás, porque eso es lo que hace la obra. Porque dice aquí que los discípulos no se quedaban con nada, que ellos venían y lo administraban. Y dice que a cada uno le iban dando conforme a sus necesidades. Y nunca padecía nadie de hambre o de necesidad. Eso es lo que dice. Entonces dice ahí de que en el versículo 34 de que así que no había entre ellos ningún necesitado, no había necesidad. Entonces a usted y yo, cuando damos a Dios de corazón, Dios siempre nos provee. Dios siempre nos da el sustento de cada día. Nunca falta en su casa esa tortilla, ese pan, esos frijoles, es la comida de los salvadoreños.
frijoles y arroz. Ay, qué es, oh, huevo. Entonces al final, Dios siempre provee, tiene misericordia. Y esa es la abundante gracia que dice que aquí había, que ellos tenían. Eso es lo que dice en el 33, dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Ahí estaba la gracia de Dios, ahí estaba proveyendo según las necesidades. Versículo 36, para ir terminando, dice: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, quiere decir, traducido, hijo de consolación, y dice: levita natural de Chipre. Ahora, aquí hay una situación que muchos desconocemos. ¿Y por qué pone ahí levita natural de Chipre? Hay una situación teológica ahí de que los levitas era la tribu sacerdotal. Eso lo dice allá en Levítico, que los sacerdotes y los levitas no deberían tener propiedad. Por eso es que lo menciona aquí. Dice: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre. Entonces lo mencionan porque los levitas no deberían tener propiedad, porque allá cuando se reparte la tierra dice que la proporción o las heredades de los levitas, que son sacerdotes, es Jehová, porque a ellos tienen que servir. Por eso es la tribu sacerdotal. Ellos no deberían tener propiedad. Por eso hace la mención aquí que cómo es que este levita llamado José tenía esa propiedad. Entonces, por eso lo menciona ahí entre paréntesis, dice hijo de consolación, y luego dice levita natural de Chipre. Entonces era un levita dispuesto y preparado para la obra de Dios y no administrar propiedad. No deberían de tener porque la heredad era de Dios y ellos iban a comer de todos los que los demás diezmaran. Las otras tribus le iban a llevar el alimento a los sacerdotes. Por eso es que es bien importante los estudios bíblicos, porque ahí están las enseñanzas, allí están estos conceptos de que hacían los levitas. Eran tribus sacerdotales. Incluso se decía que Jesús por ahí debía de venir de esa tribu de los levitas, pero no salió de ahí Jesús. Jesús vino de la tribu de Judá. Entonces muchos se equivocaban, porque Jesús, siendo sacerdote y rey y maestro, él no venía de esa tribu. Él venía de la tribu de Judá, de la descendencia de David. Así es que por eso era mencionado ahí que este hombre tenía una propiedad y dice que la vendió y la llevaron a los pies de los apóstoles. Eso es lo que dice el 37, leámoslo ahí. Como tenía una heredad, dice, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces siempre lo que él tenía que ponerlo a los pies de los apóstoles para que lo administraran para la obra de Dios, para que la obra siguiera trabajando, para que aquellos que iban siguiendo el Evangelio no sintieran esas necesidades. Usted y yo no debemos de sentir necesidad, porque tenemos al Dios Todopoderoso, al que lo provee todo, al dueño de todo. Entonces por eso es que estos levitas, su heredad era Dios. Deberían de confiar en Dios. Eso es lo que hacían. Por eso usted y yo sigamos confiando en Dios. Pero tratemos de hacerlo con amor y con convicción a Dios, para la obra de Dios. Y dice la palabra que es mejor dar que recibir. Veamos esa cita allá adelante en el capítulo 20, versículo 35 para terminar. Hechos 20, 35. Dice la palabra del Señor: en todo os he enseñado, dice, que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. ¿Quién decía eso? El apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo aquí ya está convertido y está trabajando en la obra, pero él decía que nunca era gravoso
y que si trabajaba, él ayudaba a los demás. Por eso es que dice, en todo os he enseñado que trabaje, que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, ahí está, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, primeramente, si queremos recibir, démosle Dios, porque Él lo hace todo y lo sabe todo. Entonces, Él conoce nuestras necesidades, nuestras peticiones, y Él contesta también, de acuerdo a mi comunión con Él. La gloria y la honra es para Dios, hermanos. Inclinemos nuestro rostro y démosle gracias a Dios por esta palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos dio esta noche de poder exaltar y glorificar tu santo y bendito nombre. Gracias le doy, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos esta noche presentes, por aquellos que estuvieron a través de las redes sociales, a través de este sonido. Sea usted, Señor, obrando en sus vidas, Señor, manifestándose en esa gracia, Señor, en ese poder, para que su palabra siga creciendo a través de su reino, Padre Santo. Gracias, bendito Señor. Ayúdanos a seguir siempre adelante en el ministerio que usted nos ha puesto. A poder, Señor, fortalecernos a través de su poder y de la fe. Y no desmayar como hacían los apóstoles, que a pesar de las pruebas, a pesar de los encarcelamientos, ellos seguían dando testimonio de la palabra de nuestro Dios, de la resurrección de Cristo. Por eso, Señor, gracias le damos por ese privilegio. Y ahora, Padre Santo, vamos a orar por aquellos que no han recibido a Cristo, aquellos que a través de las redes están, o a través de este sonido, y no conocen de Cristo. Hoy Cristo quiere darles esperanza de salvación y vida eterna. Si usted, mi amado amigo, no le ha reconocido y recibido como su Salvador personal esta noche, puede hacerlo repitiendo después de mí esta oración. Señor Jesús, yo le recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Salva mi alma el día de hoy para que cuando yo muera pueda estar en su presencia. En Cristo Jesús, mi Salvador. Gracias, Padre, por esta noche. Bendiga la vida de los hermanos, Señor, están presentes esta noche. Que nos lleves en paz y con su bendición, y que nos lleves en el hueco de su mano y que nos cubra con su sangre. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén.